Mantenemos conversaciones estúpidas y también trascendentales. A veces solo nos sentamos en silencio a escuchar música o lo vemos leer durante horas en su celda. Ocupa mucho tiempo en eso. Hubo un periodo en que hacía fichas de cada lectura. ¿Te las ha mostrado? De vez en cuando jugamos ajedrez o chuteamos la pelota allá en el patio. Otras nos asomamos a su celda solo un momento. Ni siquiera se entera de que estamos aquí. Y luego nos vamos. La mayor parte del tiempo la dedicamos a repasar la historia. Nos gusta. Lo hacemos rabiosamente. De manera insana, diría yo. Los recuerdos se desbandan, salen atarantados a borbotones, se vuelve difícil controlarlos. Un hecho, otro, 15 más de una sola embestida. Y como nos enredamos en las fechas, decidimos hacer listas. Enumeramos los acontecimientos. Vamos hito por hito ordenando la memoria, como en una línea de tiempo. Lo que no recuerda uno lo recuerda el otro. Confrontamos relatos e intentamos ponernos de acuerdo en una versión, pero fracasamos porque cada uno tiene la suya. El loco, por ejemplo, dice que yo era penca para la pelota. Eso no es cierto. Lo que pasa es que el equipo era brillante. Esa formación del Orompello fue histórica y, para uno que tenía sus talentos limitados, era difícil estar a la altura. Pero si yo era bueno o malo peloteando no es importante. Si nos pusimos a hablar de fútbol y del club es porque queríamos proponer un comienzo, y ese comienzo da vueltas en el Orompello, en las actividades culturales que hacíamos ahí, a fines de los 70, que eran la pantalla para organizar nuestras jugadas contra los milicos, recordados en las peñas, en las tocatas, en las obras de teatro, en los campeonatos de ajedrez, en las jornadas solidarias. Volvimos a reunirnos como antes del golpe y empezamos a conversar, a intercambiar ideas y finalmente a complotar. Lo que más hicimos en ese tiempo fue rayados, no a la dictadura, en los muros de las casas, abajo Pinochet, en el frente de los edificios, milicos culiados en los puentes, en los túneles, hasta en el pavimento de las calles que pisábamos. Salíamos por las calles, por las noches, muy tarde, en medio de los toques de queda, bien escondidos, cuidándonos de que los pacos no nos vieran. Pintábamos con spray o brocha, no a la dictadura, abajo Pinochet, milicos culiados. A veces nos seguía el Cribaldo, el perro del barrio. Le encantaba jugar mientras trabajábamos y al otro día nos delataba el huevón porque amanecía manchado de pintura y se acercaba a saludarnos feliz, como preguntando cuándo íbamos a rayar de nuevo. Llegamos a ser 40 rayados en una noche. No a Pinochet, abajo la dictadura, milicos culiados. Dictadura abajo, no milicos, no Pinochet, dictadura culiá, Pinochet culiao. Teníamos el cerro lleno de consignas, lo mismo que la pelota, lo mismo que ahora, cuando recordamos, rayamos furiosa y obsesivamente. En el día íbamos a clases, a la universidad, en las tardes entrenábamos en el club y por las noches conspirábamos y hacíamos rayados como si el mundo dependiera de eso. Y este es uno de los tantos diálogos de los personajes de esta novela, por ponerle un nombre, también como un artefacto hermoso, muy creativo, muy profundo, muy a la vez iluminador, y también de un personaje muy relevante en nuestra historia, el de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, a razón del libro que están viendo en pantalla, Marciano, lo nuevo de Nona Fernández, libro editado por Random House, que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Mi querida Nona, gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. No, gracias a ti, Humberto. Feliz de estar aquí, muy feliz. Y aquí, como te dije en conversaciones anteriores, un libro que me rayó absolutamente por la forma en que se da este diálogo con el comandante Ramiro. Este diálogo quizás de alguna u otra forma, esto ya es una percepción mía como una medium literaria, a pesar de que el personaje aún sigue vivo. Em, Quiero hablar de la idea, cómo nace el diálogo, cómo nace la historia de este marciano.
Bueno, nace Humberto, un poco la novela lo cuenta, es algo azaroso, porque fui convocada como guionista, ¿no? A trabajar en el proyecto de una serie sobre el Frente Patriótico, en la cual Mauricio iba a ser la principal fuente de información. Cuando fue extraditado de Brasil y llegó a Chile el 2020, el 2000, sí, 2020 estoy bien, más o menos. Fui invitada y por supuesto me pareció interesante la invitación, la posibilidad de conocerlo y establecer este proyecto de serie. Y por tribunales los abogados sacaron un permiso, que no es fácil de conseguir, y comencé a visitarlo en virtud de lo que iba a ser esta serie, ¿no? Pero la serie era bastante ambiciosa, debo decirlo, y no resultó, no funcionó. La productora que me había convocado también se disolvió, como que todo se cayó, todo se fue al agua. Pero yo me quedé con mi permiso y ya cuando la serie se cayó yo llevaba como un año conversando con él. Y habíamos estado conversando todos los viernes, entonces tenía ya una relación con Mauricio y ya me había hecho una dimensión de cuáles eran los materiales que circulaban en su encierro, en su vida, en su cabeza, los que él quería contar. Y le propuse hacer un libro sobre eso, ¿no? O sea, con ese material, sin tener yo misma muy claro lo que iba a hacer, ¿no? La verdad es que no lo tenía muy claro, sabía que me interesaba y sabía que ahí yo me había encontrado con cosas profundamente literarias, que una serie jamás habría podido indagar ni profundizar, porque la televisión, lo sabemos, tiene ciertos límites, pero la literatura no tiene ningún límite. Entonces me parecía incluso que era algo, era bastante más apropiado trabajarlo literariamente. Y él aceptó el desafío, quiso jugar conmigo y yo seguí trabajando ahí durante 3 años más, fueron 4 años los que estuve conversando con él. Y en virtud de esas conversaciones aparece este libro, ¿no? ¿Y cómo se da, quizás también como esa relación que se da con Mauricio? ¿Fue muy llano a hablar cuando estaba este proyecto de serie y después cuando este proyecto de serie de alguna forma muta en este libro? Sí, él siempre tuvo una muy buena disposición. Hay que decir que Mauricio, él se sabe un hombre archivo. Él sabe que contiene una historia y que probablemente uno de los últimos personajes de su generación, porque la mayoría está muerta, que contiene la historia, parte de la historia, ¿no? Una parte importante de la historia, una parte protagónica de la historia del Frente Patriótico. Entonces, cuando la productora me convocó, él, por supuesto, ya sabía, ¿no? Y él era parte también del proyecto y él tenía muy buena disposición para hablar. Pero evidentemente cuando esto cambia y esto muta, y yo le cuento además que mi interés no es la historia del frente del todo, sino que más bien él, y la historia de sus compañeros, pero más bien la bambalina de la historia épica del frente, ¿no? Como el intersticio de la historia, entrar en él, en su encierro, en sus paradojas, en sus temores, en sus pasiones y en todo lo que circuló, pero más bien como entre líneas en la historia que conocemos del frente. Claro, era otra, yo le cambié los márgenes de lo que habíamos partido haciendo, pero él tuvo muy buena disposición también. Ya llevábamos un año conversando, ya habíamos establecido una relación profesional, él ya confiaba de alguna manera en mí. Y otro dato que no es menor en el momento de también de establecer este nuevo proyecto dentro de lo que teníamos, es que él es un muy buen lector, es un tremendo lector. Tiene un amor completo a la literatura y a los libros, entonces a él le pareció muy interesante y muy divertido y muy lúdico también ser personaje de un libro literario, porque yo le dije, esto no va a ser un libro periodístico, no va a ser un libro historiográfico, no es un libro documental, no sé bien lo que voy a escribir, pero sé que es literatura, sé que es una novela. Entonces te transformarías en un personaje literario. Y a él le pareció interesantísimo. Y además me dijo algo que siempre lo digo, ¿no? Él me dijo, la literatura me salvó la vida, me parece estupendo poder devolverle la mano a la literatura y ser parte de ella también.
Y ahí partimos con muy buena disposición el proyecto completo. Siempre tuvo muy buena disposición, aun cuando a ratos no estábamos de acuerdo en ciertos puntos de vista, cuando la conversación se ponía álgida, cuando se ponía compleja. Mauricio siempre tuvo la mejor disposición para conversar, para darse a entender, para responder todas mis preguntas. Sí, no, no, pues siempre estuvo muy llano, muy llano. Me gusta esa forma y que en el que mencionas cuando quisiste abordar al personaje más literario de Mauricio Hernández, a pesar de que uno lo siente ya por su historia, de por sí uno muy literario, uno más parecido como un héroe de acción, si lo ponemos en el lenguaje de hoy, porque, bueno, citando el reverso del libro, cómo un hombre llega a atentar contra un tirano, cómo se fuga de una cárcel colgado a un helicóptero, cómo secuestra a un coronel, al hijo de un magnate. Eso ya de por sí lo hace muy literario. Claro, claro, y muy épico, ¿no? Evidentemente que todas esas acciones, que evidentemente son acciones que Mauricio protagonizó, eh, claro, resultan súper, súper épicas, ¿no? Ya de nombrarlas, por supuesto. Pero mi apuesta siempre fue, no desconociendo, por supuesto, la calidad épica de estas cosas, mi apuesta fue comprender y observar al hombre que circulaba detrás de ese héroe, ¿no? O de ese villano, porque hay que decir que la historia de Mauricio, el país se puede dividir entre quienes piensan que es un héroe y quienes piensan que es un villano también, ¿no? Eso es bastante así y el libro yo creo que también se hace cargo de dejar su aventura o las preguntas al respecto, ¿no? En ese lugar que es intermedio. Pero a mí siempre me interesó justamente, yo me involucré con Mauricio Hernández. Este es un libro sobre Mauricio Hernández. Y por supuesto que Ramiro circula en el libro, porque Mauricio es Ramiro también, pero es mucho más que Ramiro. Y a mí, claro, Ramiro es un personaje al cual nosotros no podemos concederle que tenga miedo, que tenga duda, que tenga silencio. Ramiro no miente, Ramiro no sé, no tiene contradicciones. Pero Mauricio sí, Mauricio tiene todas las contradicciones del mundo, tiene silencios, tiene miedo, tuvo terror millones de veces. eh, Hay mucho silencio en Mauricio también, hay cosas que no las tienes claras. Mauricio es un ser humano y a mí me interesó infinitamente más ese ser humano que el héroe. Por eso el epígrafe también que el libro tiene, ¿no? Que es de la Úrsula K. Le Guin, que desbaratamos los héroes porque nos gustan las novelas, porque contienen a personas. Porque también me parece que cuando nosotras como lectoras nos enfrentamos a historias así, que están llenas de aventuras, sin duda que las tienen, pero son protagonizadas por personas, resulta más peligroso para nosotras, porque también nos desafía mucho más cuando pensamos en que personajes como estos, ¿no? Con historias de vida como estas, son personas comunes y corrientes como tú, como yo, que dispusieron su vida en algún minuto por un objetivo común, por un objetivo que no les beneficiaba personalmente, sino que colectivamente. Una también, y que la historia los llevó a esos lugares, uno también se pregunta en momentos complejos de la historia, que puede ser uno, estamos viviendo un momento complejo humanitariamente en el mundo completo, ¿qué hace uno al respecto, no? Uno que también es una persona como ellos lo fueron, como ellas lo fueron. Me interesa ese lugar que está por debajo de la épica. Y en ese sentido, lo mencionaste también, héroe para algunos, terrorista villano para otros. ¿Cómo fue situarse en ese centro para contar, literariamente, cómo fue situarse en Mauricio Hernández Norambuena, más que quizás en la tentación de hablar del comandante Ramiro? Claro, bueno, como te digo, el comandante siempre está. Digo, no es difícil Ujú. que se me presente, es porque el comandante existe, ¿no? Pero Mauricio es más que el comandante. Y mis conversaciones siempre estuvieron más ligadas, sin que yo lo pidiera. Yo te digo, en ese primer año, donde yo estaba investigando para la serie, por supuesto, una serie de televisión te pide las secuencias épicas, la aventura, los buenos, los malos, las guaguas perdidas, los romances, todas esas cosas que son material de la serie. Cuando yo me enfrenté a eso, siempre Mauricio terminaba hablándome más de la historia chiquitita, ¿no?
la historia de los miedos. O sea, lo primero que me dice cuando nos conocemos, hablamos de la fuga, ¿no? Del rescate que él tuvo en la cárcel de alta seguridad de Santiago. Y lo primero que me dice es algo que, claro, la novela lo contiene también. Y él me dice, mira, siempre me preguntan qué pensaba yo cuando estaba en la altura, sobrevolando la ciudad, en este vuelo de la libertad, ¿no? Y la verdad es que yo estaba cagado de miedo, porque me estaba cayendo, porque tenía un brazo acalambrado y no me lograba sostener y me iba a caer de no sé cuántos metros de altura y toda mi energía estaba puesta en no soltarme y casi me suelto. Entonces no pensé nada grandioso, no pensé nada épico, nada sabio, pensaba que estaba cagado de miedo. Hay que decir también que Mauricio le teme mucho a los aviones, es muy vertiginoso. Y cuando me lanzó esa bambalina o esa otra lectura de esa fuga, me pareció increíble y me pareció tantísimo más interesante, ¿no? Porque en ese lugar yo también, yo puedo comprenderlo. Yo al héroe me cuesta mucho comprenderlo, al hombre que se arroja a la libertad, pero al hombre que está con el brazo acalambrado y que tiene miedo porque va a morir, yo por supuesto que lo entiendo y puedo entrar en esa historia. En la otra historia la puedo observar, pero en esta historia yo puedo entrar. Entonces, claro, él me fue regalando primero, sin que yo se lo pidiera, todo eso. Y eso a mí me pareció, por supuesto que era material, por lo menos para mí, de todo mi interés, ¿no? De todo mi interés. Las cosas que pasaban, las relaciones que ellos tenían, las contradicciones, los sustos que tenían. ¿Cómo temían a morir también? Porque nadie está loco y quiere renunciar a su vida. Todo el mundo está pegado con su vida también, ¿no? Esas cosas me parecieron muy valiosas. Eh, y también otra cosa que también me pareció muy valiosa y que el libro intenta circular ahí, es el espacio del presente. O sea, el libro está escrito desde el presente, desde el espacio del encierro, y el espacio del encierro es el espacio de Mauricio. Y ahí intento responder tu pregunta, porque sé que me fui a por las ramas. Y el espacio del encierro es el de Mauricio, no es el del comandante, es el de Mauricio. Mauricio ha padecido el encierro, no el comandante. Mauricio, su familia, sus amigos, su cuerpo, su salud, sus nervios, ¿no? Entonces no es muy difícil encontrarse con Mauricio cuando uno entra a la cárcel. Evidentemente es lo obvio. Y en el momento de escribir, evidentemente que yo también hago un viaje con él. Yo no tengo ningún problema y el libro lo da cuenta en decir que yo tuve mucha simpatía con el trabajo al frente mientras estuvimos en dictadura, ¿no? Porque ahí no hay, como que las líneas éticas son súper claras. La ciudadanía estaba viviendo vulneraciones tremendas y de pronto el frente, como otras agrupaciones armadas, abrazaron las armas para intentar defender a la ciudadanía, ni siquiera derrotar a la dictadura porque era un gran enemigo, defender a la ciudadanía. Y eso en mi ética, por supuesto que está muy bien ubicado. Yo no tengo problema en decir que yo simpaticé con las acciones del frente, con la aparición del frente. El tema siempre ocurre después, cuando llega la democracia, ¿no? Y el frente sigue accionando durante un gran tiempo como frente autónomo. Y ahí yo creo que las líneas éticas de todo el mundo, yo debo decir, en tiempo de la transición, se anduvieron enredando, por supuesto que sí, y mi trabajo con Mauricio aquí también fue recorrer ese periodo. Y yo misma, a ratos estoy de acuerdo con él, a ratos intento entenderlo, a ratos no lo entiendo, a ratos pienso que es brutal, algunas acciones que hicieron son brutales, me cuesta entender el secuestro, hasta el día de hoy me cuesta entenderlo, no, me cuesta compartir las lógicas bajo las cuales ellos asumieron que el secuestro era una buena forma de financiar una revolución. Eh, y claro, y yo también estoy yo también estoy en esa zona gris en el momento de escribir el libro y no tengo ningún problema en dejarlo establecido también y abrir esa carta con Mauricio y abrirla para el lector y la lectora también, ¿no? Yo quiero entender, a ratos entiendo, a ratos empatizo, a ratos no empatizo, a ratos simpatizo, a ratos no simpatizo. Y el libro intenta hacer ese recorrido y demostrarlo, ¿no? O sea, no demostrarlo, sino que mostrarlo, ¿no? Ofendarlo a quien lee. Poner esos problemas sobre la mesa, ¿no? Y qué brutal lo que dices, Nona, porque también es un pensamiento que me ha recorrido y que también coincido con lo que tú dices. Un pensamiento que me ha recorrido con el tiempo de que uno ha leído, no como ha leído mucha historia, ha leído como quizás lo suficiente como para
quizás no sostener a pie juntilla cuando te dicen que la democracia se recuperó con solo lápiz y papel. También tuvo que ver eso, pero también tuvo que ver en parte la labor del Frente Patriótico en aquella época. El frente que después de la democracia fueron transformados más en delincuentes comunes. ¿Cómo termina, no sé si buscando ellos esa epicidad de héroe, pero no, pero también pero también ganándose ese desprecio por parte de la democracia recién recuperada? Claro, es que claro, si tú lo piensas, bueno, la democracia evidentemente que fue algo trabajado y recuperado y ganado, y en ese ejercicio fue mucha gente la que trabajó por eso, ¿no? Por supuesto, no solamente la institución y lo político, que por supuesto que sí, pero hubo una gran cantidad de gente que estuvo siempre sosteniendo a la ciudadanía, agrupaciones populares, el mundo independiente, las agrupaciones armadas, por supuesto que sí. eh, eh, los estudiantes, o sea, creo que es una red grande, una red muy grande, la que sostuvo la ciudadanía y la que por supuesto empujó por la llegada a la democracia, claro que sí. Y hay que decir, y no se nos debe olvidar, para poder comprender los contextos también, ¿no? Que nuestra democracia llegó, y nuestra democracia también era una democracia particular, pactada con los militares, ¿cierto? Donde se pactaron cosas bastante complejas como la verdad y la justicia, ¿no? Se iban a justicia, o sea, iba a haber justicia en la medida de lo posible, iban a haber casos emblemáticos, pero también había que disculpar a muchos militares. Eso era parte del pacto, eso fue parte del pacto. Si queríamos recuperar la democracia tenía que ser así y bajo las leyes de la dictadura. Íbamos a tener al tirano en el Senado, lo tuvimos de comandante en jefe, lo tuvimos de senador también, vitalicio. Esas eran las leyes. Y también era un marco donde la impunidad era el pan de cada día, ¿no? Teníamos a ideólogos de la dictadura en el Senado, en las instituciones, teníamos a violadores de los derechos humanos de las instituciones, en las municipalidades, trabajando en las instituciones. Entonces, si tú lo preguntas, si uno lo intenta observar, es verdad, fue una democracia que costó conseguir, que se consiguió pacíficamente, pero también olía un poco a postdictadura. Yo puedo comprender que muchas agrupaciones armadas hayan dicho qué democracia es. Si el mundo se reía un poco de la democracia chilena, ¿no? Teniendo al dictador en el Senado. Y ellos siguieron operando de la misma manera que estaban operando antes porque no vieron muchas diferencias. Eh, y claro, a la luz de la historia, nosotros podemos observar eso, entender los contextos, pero evidentemente la democracia era la democracia. Una democracia frágil, insuficiente, llena de impunidad, pero es la democracia que se construyó. Y en ese sentido, claro, yo siento que lo que les tocó a todas las agrupaciones armadas es recibir la espalda, ¿no? La espalda institucional completamente. Y hasta el día de hoy son criminales y terroristas. Así son, si pensamos en los partisanos en Europa, fueron siempre aplaudidos, ¿no? Pero acá no, acá son criminalizados, hay una diáspora que hasta el día de hoy no sabemos bien dónde está porque se fueron y se escondieron, y hay otros que están pagando sus penas, ¿no? Como Mauricio, que yo creo que es una metáfora gigante de eso, ¿no? Más de un cuarto de siglo encerrado en un régimen de estricto aislamiento en Brasil por una pena que tenía y acá está cumpliéndola también. Eh, y yo creo que hay un signo de nuestra sociedad en eso también, ¿no? Hay algo que podemos intentar leer también. Yo creo que la novela intenta leer también lo que esto significa, ¿no? Ese encierro, esa invisibilización, esa caricaturización que han sufrido muchos otros como Mauricio también, o los movimientos armados que lucharon contra la dictadura. Estamos conversando con Nona Fernández, autora de Marciano, su último libro editado por Random House. Bueno, Marciano es el apodo de Mauricio Hernández Norambuena, pero ¿qué hay con el espíritu del nombre del libro? Mira, Humberto, me pasaron varias cosas cuando me enteré que Mauricio, cuando era niño, cuando era un joven que
peloteaba en su barrio, los amigos del barrio le decían Marciano, encontré que era un tremendo título. Y supe inmediatamente que este libro se iba a llamar así, Marciano. Eh, por una parte, evidentemente por esto, ¿no? Porque fue nombrado así en algún momento de su vida, Marciano. Pero también por otras cosas. Mauricio es un personaje que coquetea mucho con la ufología, siempre ha coqueteado mucho con eso, ¿no? De hecho, en la novela contamos un avistamiento que alguna vez tuvo, ¿no? ¿Cierto? Está constantemente pensando en el cosmos, en el universo, y tiene la teoría de que existe vida más allá de la vida terrestre, ¿no? No una vida marciana de seres verdes, por supuesto que no, ¿no? Pero siempre dice que encuentra que es tan inmenso el cosmos que sería un desperdicio que fuéramos los únicos portadores de la vida en el cosmos enorme, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay un guiño a eso. Por otra parte, yo siento que este libro es bastante marciano. Es un libro extraño, tú hablaste de artefacto y yo creo que sí, es un artefacto que intenta reunir archivo, crónica, un poquito de ensayo, ficción, fotos, fichas de lectura, cartas. Es un engendro raro, no es un libro, es una novela, a mí me gusta declararla así, pero es una novela que contiene extrañeza, ¿no? En su forma, su cuerpo es raro. Contiene hasta dramaturgia, si lo queremos pensar también, de alguna manera, por estos diálogos que tenemos, ¿no? Entonces también me gustó como concepto que aloja el espíritu de la forma del libro. Y lo otro que ya vendría a ser la última razón que yo he encontrado, porque ustedes pueden encontrar otras razones también para el título, es que Mauricio, si yo pienso en un personaje como Mauricio en la actualidad, un ser que hasta el día de hoy él sigue pensando en causas colectivas que debiesen encaminarnos para poder tener un futuro mejor. No ya la revolución socialista, él tiene muy claro que eso no ocurrió, que fracasó, pero sí tiene esta idea de que tenemos que pensar colectivamente un futuro y jugarnos por ese futuro. eh, y pienso que es parte de una raza que fue capaz de sacrificarlo todo por lo que ellos pensaban, que era un futuro colectivo mejor. Yo pienso que es un poco marciano todo ese pensamiento en la actualidad, ¿no? Si pensamos en lo atomizados que estamos, todas las causas son tremendamente individuales, el máximo ejercicio revolucionario que hacemos es poner un like en Instagram o en Twitter o en las redes por una causa, ¿no? No estamos dispuestas a sacrificar ni un segundo de nuestra vida por una causa, ni un momento, ni tiempo, ni recursos, ni nada, ¿no? Lo único que nos importa de alguna manera es nuestra pequeña esfera de confort. Y probablemente también, no quiero enjuiciar eso, pero esa es la vida que tenemos, ¿no? Mauricio, en esa vida que tenemos, es realmente un personaje de otro planeta, ¿no? Así lo pienso. Tiene un pensamiento realmente marciano. Un personaje quizás único en su especie o quizás Chile ha olvidado sus propias herida. Yo creo que No creo que sea único en su especie, yo creo que hay más, hay más. Pero evidentemente nos hemos sistematizado tanto que las causas colectivas, los bienes comunitarios, la idea de tener un mundo más cariñoso, más igualitario, donde no solamente el dinero sea la gran causa, ¿no? Porque yo creo que está muy bien que todas queramos tener beneficios y vivir una vida tranquila y cariñosa, eso a mí me parece bien, pero que todas podamos tenerla, ¿no? Que sea igualitario ese privilegio, ¿no? Que no sea solamente para una. Y claro, en ese ejercicio yo creo que nos hemos alejado mucho de eso. Nos hemos alejado infinitamente. No creo que no podamos volver a encauzarnos, ¿no? Pero nos hemos alejado de eso. Y claro, y muchas veces esos discursos quedan invisibilizados, ¿no? Y quedan criminalizados también, ¿no? Lo hemos visto también con la revuelta social, como esos discursos hasta colectivos que salieron a la calle, que encendieron la calle. En este momento el octubrismo es como casi como un pecado, es como un chiste, no logro entender muy bien cómo hay un sector importante de la población que lo sigue levantando desde ese lugar, ¿no?
criminalizando y desvirtuando completamente también esa mirada, ¿no? Insistimos en ese ejercicio, ¿no? Insistimos. Y en ese punto, ¿cómo, a tu juicio, qué puente crees que hace tu libro, este marciano, con quizás la juventud que no conocí en el frente, ni que supo de la fuga en el helicóptero de la cárcel de alta seguridad? ¿Qué puente crees tú que hace con el Chile de hoy? Mira, hay algo. El libro está escrito desde el presente, ¿no? O sea, desde un espacio encerrado que es la celda o la psiquis de Mauricio, ¿no? Eh, y es un libro que está pensando el presente, es un libro que se escribe para pensar el presente. ¿Y por qué el presente si estamos contando algunas historias que tienen que, digo algunas, porque no todo lo que circula en el libro es del pasado, hay cosas que tienen que ver con el encierro y con el tiempo del hoy, ¿no? Pero es un libro que se apropia del pasado o del pasado de este personaje para poder pensar nuestro presente. Y hay algo que a mí me parece fundamental y que incluso lo lancé al final del libro como una de las codas del libro, ¿no? Y es como esta idea que Mauricio tiene, que a mí me encantó. En algún momento lo cambiaron de celda. Mauricio tenía una celda que daba al patio de la cárcel, ¿no? Cemento y ver a los presos dándose vueltas. En algún momento lo cambiaron de celda y esa celda fue, las ventanitas que tiene, que son una rejillita muy pequeña, van a dar a la cordillera. Cuando lo cambiaron, él me contó, me dijo, oye, veo la cordillera y veo amanecer todos los días, que para ti y para mí puede ser una cosa que no tiene ninguna importancia porque sabemos, contamos con eso, ni siquiera nos detenemos a pensar en el amanecer, pero para alguien que no ve el amanecer hace más de 25 años, de pronto empezar a verlo todos los días, ve salir la luna y ve salir el sol, es un regalo, es una ópera, es una celebración, es una fiesta, ¿no? Y me dijo algo muy especial y me dijo, ¿sabes que lo lindo de que cada día salga el sol es que cada día tenemos una oportunidad? Todos los días tenemos la oportunidad de intentar algo. Nosotros, me decía, nosotros lo intentamos, no resultó, lo sé, no resultó. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir intentándolo. No fue la revolución socialista. No tenemos derecho a establecer otro objetivo común. No tenemos derecho a caminar hacia otra utopía. No podemos levantar un futuro que nos guste, un futuro en el que queramos estar, que queramos ser protagonistas de ese futuro. Bueno, hay que intentarlo, hay que seguir intentándolo, ¿no? Día tras día. Ellos fueron una generación que a partir de una red cariñosa, porque una de las cosas que a mí me sorprendió mucho del trabajo del Frente no fue solamente la estructura política que desarrollaron, ni su formación militar y todas esas cosas. Yo creo que a mí lo que más me impresionó fue la red de afectos que levantaron, como un grupo de personas que confiaban ciegamente entre ellas, al punto que eran capaces de darlo todo, absolutamente todo, porque confiaban en que todas ellas estaban trabajando para un futuro que ni siquiera los beneficios de eso podía que ellos lo vivieran, no lo vivenciaran. Pero confiaban y confiaban porque no eran los únicos, porque habían más, porque habían un montón de personas que estaban trabajando en eso, ¿no? Y yo creo que, claro, si lo pensamos en la actualidad, si lo reactualizamos, evidentemente, yo no soy una persona que esté por la lucha armada, no, ha pasado demasiado sangre por la historia de la humanidad como para poder seguir levantando esas banderas, ¿no? Pero sí creo que nos debemos nuevos intentos. Y en eso, claro, es una invitación a la juventud, obviamente que sí, pero es una invitación para todas nosotras, ¿no? A no pasmarnos, a no deprimirnos, a no asustarnos, no podemos vivir con miedo y a seguir intentándolo. No pasa nada. El sol sale todos los días. Todos los días nos dice que podemos hacerlo. Él es crítico de lo hecho en el pasado respecto a lo que tú dices de que intentamos algo, no resultó. Es como él es de decir, quizás hubiésemos hecho esto de otra forma, o aquí entra de frente el contexto histórico de que esto se hacía así
y hoy no, y no había forma de hacerlo de otra forma. Mauricio es bien, bueno, ha tenido mucho tiempo para pensar, ¿no? Imagínate tú que el reloj se detuvo ahí en su psiquis hace mucho tiempo. Y una de las cosas que más ha hecho es, además de leer, repasar la historia de su agrupación, del Frente, ¿no? Él tiene lo ha pensado mucho, ha meditado mucho. De hecho, tiene observaciones bastante avanzadas sobre lo que hicieron y bastante, ¿cómo decirlo? Bastante locas, que yo creo que hay algunas de ellas que hemos lanzado en el libro también y que yo sé que para sus propios compañeros ha sido loco leerlo, ¿no? Algunas teorías que él tiene. Y él ha revisado y es crítico, pero él tiene muy claro que en los contextos en los que estaban hicieron lo mejor posible. Si se equivocaron, se equivocaron. Siempre me pregunta, ¿Mauricio se arrepiente de lo que hizo? Yo no soy vocera de Mauricio y me cuesta mucho hablar por Mauricio, ¿no? Yo no soy su vocera y te puedo estar diciendo algo ahora y él se puede contradecir mañana porque yo no soy la voz de Mauricio, ¿no? Pero puedo dar mi impresión de todas estas conversaciones que tuvimos. Y yo sé que Mauricio tiene una visión a ratos crítica de algunas cosas que hicieron, sin duda que sí. En el libro las ponemos, hablamos de eso también, ¿no? Pero sé que hay muchas cosas que él sabe dado los contextos en los que estaban, dado los medios, dado las posibilidades que tuvieron, probablemente si la historia se repitiera las volverían a hacer igual, porque creyeron en ese momento que era lo mejor posible, ¿no? Esa es la verdad. Si ahora emprendieran otra historia, yo sé que si Mauricio ahora, que no es así, Mauricio está cansado, está viejo, no es alguien que vaya a salir de la cárcel, se vaya a jugar de la cárcel y vaya a hacer algo ahora, para nada. Él está cumpliendo responsablemente su condena. Eh, pero él es un personaje que si jugamos a la fantasía y tuviese que protagonizar una historia nueva, estoy segura que tomaría decisiones distintas, emprendería otros caminos, porque es un hombre que tiene 67 años y como todas nosotras, la historia pasa por un cuerpo, pasa por un corazón, pasa por una psiquis, por un intelecto y nosotras nos modificamos, evidentemente que sí. Pero si volviera el tiempo atrás, yo creo, si me lo preguntan a mí, yo no soy Mauricio, yo creo que él volvería a hacer lo mismo, volvería a hacer lo mismo. No quiere decir que en la actualidad él no tenga pensamiento crítico sobre algunas de las cosas que se hicieron. Sin duda que sí. Otras no, ¿ah? En otras él hizo esto lo que había que hacer y se hizo lo mejor posible. Quiero citar uno de los diálogos de M, de Mauricio, y cito: la historia tiene su propia brújula que a veces coincide con la nuestra, pero la mayor parte del tiempo se dispara hacia donde quiere y nos noquea pasándonos por encima. La historia nunca se controla. Creemos conducirla, planificarla con detalle hasta los momentos esperados, pero esas son expectativas ingenuas de quien no sabe nada sobre un relato. ¿De qué extraño lugar sacamos la idea de que la historia es nuestra? La historia no le pertenece a nadie, solo se debe a sí misma. Es un carrusel de acontecimientos que en su circularidad no van hacia ninguna parte, sino que a todas al mismo tiempo. Un sinfín de giros dramáticos, movimientos concéntricos, de lo que es imposible salir bien parado, a menos que te entregues al flujo del descontrol. La única manera de recorrer la historia es como un borracho, a tientas, asumiendo el mareo, sujetándonos los unos a los otros para no caer. Y aquí quiero colgar la siguiente pregunta. Trabajar esta historia, eh, mirándolo también con tus libros anteriores, ¿qué, qué dificultades tuvo? ¿Fue más potente trabajar quizás, bueno, tú eres de trabajar con el archivo, pero aquí yo creo que la diferencia es que el archivo estaba vivo y sigue vivo? ¿Cómo ha sido este trabajo? Uy, Humberto, yo creo que es el trabajo más desafiante que he hecho en mi vida, justamente por lo que tú dices, porque el material, yo siempre he trabajado con archivos, he ido constituyendo mis propias éticas de trabajo con los archivos con los que estoy. Pero este desafío era brutal porque el libro, el archivo, el corazón del archivo de este libro es una persona de carne y hueso con la que yo entablé una relación. Yo no soy una psicópata, por supuesto que empatizo con la persona que tengo al frente, y todo lo que conversábamos era delicado, era súper delicado.
Era delicado porque irradia a mucha gente, era delicado porque lo irradia a él, que además está en una condición de encierro compleja. Yo sabía muy bien que yo no podía escribir un libro que llegara a perjudicar a Mauricio. O sea, yo nunca, y eso él lo tenía muy claro, yo nunca iba a hacer un libro que fuese una loa a Mauricio. O sea, yo no estaba escribiendo una oda a Mauricio Hernández, pero tampoco estaba escribiendo un libro que lo condenara a Mauricio Hernández. Para mí, o sea, no era, nunca, siento que la literatura no toma esos lugares, no son los lugares de la literatura, ¿no? Eh, pero además tengo un personaje que está en una situación compleja. Entonces también yo tenía que escribir con mucha delicadeza y mucho cuidado. Ay, perdón, mi gato me rajuño. Mucho cuidado todo lo que hiciera. Y además porque era una cantidad de material inconmensurable. Yo, imagínate, teníamos conversaciones que duraban 4, a veces 5 o 6 horas porque Gendarmería se olvidaba de nosotros y no me iban a buscar. Y nosotros no nos dábamos cuenta y no teníamos reloj y yo no tenía nada como para entender cuál es el tiempo en el que estaba yo viviendo allá adentro. El tiempo del encierro es muy raro también, debo decirlo. Es como otro tiempo, no es lineal, es distinto, ¿no? Entonces todo era todo circula ahí también. Entonces, como todo era enredoso en el tiempo de esas entrevistas, yo me volvía, y además no podía notar nada, me volvía al auto allá en Rancagua e intentaba em, lanzar en mi celular y grabar lo que había sido más interesante de la conversación o lo que había quedado en mí. Y eso durante 4 años, hasta que los materiales se fueron asentando, ¿no? Y ahí pude entender un poco cómo podía organizarlos y empezó la pregunta de la forma, ¿no? Pero, pero no quiero irme con la forma, que ya fue un desafío encontrar el cómo, ¿cierto? Para mí un libro, el cómo es muy importante, es tan importante como el qué. La forma del libro es el libro. Pero quiero remitirme a lo que tú dices, a la idea de trabajar con un archivo que está vivo, con el que uno entabla una relación, un archivo con el cual yo quería ser completamente transparente en relación a todo. No quería traicionarlo, yo no quería traicionarlo, en términos de que todo lo que yo fuera a verter en el libro eran cosas que él tenía que saber con anterioridad. Si yo tenía un juicio complejo en relación a los secuestros, yo tenía que decírselo. Y teníamos que tener esa conversación. No podía yo después escribir sobre eso si no lo leía. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que tenían que ver con las causas que a él lo tienen preso. Yo no podía no preguntarle ni tener un capítulo del asesinato a Guzmán, no podía no tener un capítulo sobre el secuestro de Edwards, no podía no hablar del secuestro a Oliveto, que es la razón por la que lo toman preso allá en Brasil. Y esas conversaciones eran conversaciones complejas, pero yo no podía no tenerlas y no podía no me guardé ninguna carta, esa es la verdad. Y él no sé, yo sé, digo, y tuvimos conversaciones lo más complejas y difíciles, pero todo lo que circula en el libro son cosas que él las supo. Y las comprendimos y las hablamos y las estructuramos de manera tal que se pudiera escribir, porque, insisto, yo no quería hacer un libro para homenajear a Mauricio en ningún caso, pero no quería hacer un libro que perjudicara su condena carcelaria, que ya es tremenda, que ya es feroz. Entonces, era muy delicado todo fue muy delicado, muy, muy delicado. Conversaciones con los abogados, conversaciones con su familia, conversaciones con mis propias éticas también, porque yo no podía dejar de ser crítica a ratos, ¿me entendí? O sea, no por cuidar al personaje no podía yo ser crítica. Y todas esas ecuaciones fueron 4 años de ir depurando en los límites éticos del trabajo. Y la verdad, Humberto, como que quedé conforme y tranquila. Era para mí súper, súper importante. Hay algo súper, cuando uno trabaja una crónica de personaje, y de hecho muchos grandes cronistas lo dicen, ¿no? Hay un momento que tú vas a traicionar a tu personaje. O sea, sin duda va a haber un momento, y tú tienes que saber que ese momento va a llegar. Y yo no quería que ese momento llegara. Me hacía sentir muy mal, básicamente por la condición en la que está Mauricio, ¿no? Y no llegó. Y no lo hice, y no lo hice. Y me siento súper tranquila, éticamente hablando, por eso, ¿no? Y el libro contiene mi punto de vista y a ratos, insisto, yo no estoy de acuerdo con la mirada de él, y él lo sabe, pero lo sabe porque lo conversamos muy bien antes.
Y cuando lo escribí ya no es ninguna novedad también. Y él leyó el libro después y no tuvo ninguna sorpresa. Por supuesto que hubo sorpresas, pero en términos estéticos, en términos más bien literarios, ¿no? Pero no con los contenidos políticos ni éticos que el libro tiene, que por supuesto los tiene. Quedó satisfecho entonces con el libro. A él le gustó, sí. Igual yo debo decir que hay capítulos complejos que él ya los había leído, que yo los tanteé con él y se los pasé. Y a él le sorprendían. Y íbamos haciendo como una especie de juego de ajedrez también, donde él me decía, bueno, si tú piensas esto y va a quedar en el libro, yo te tengo que decir esta otra cosa. Y él me decía otra cosa, y yo lo incluía en el libro, y volví el viernes siguiente y dije, ya, yo te dije esto, tú me respondes esto, pero yo te voy a decir esta cosa y esto va a quedar en el libro, le decía yo. Entonces él me decía, entonces yo te tendría que decir esta otra cosa. Y íbamos jugando con esa especie de ajedrez que tuvimos en los temas más peludos, ¿no? Eh, y eso fue para mí súper interesante, pero esos capítulos, no todo el libro, los capítulos complejos políticamente hablando, judicialmente hablando, yo los trabajé con él, los trabajé con él. Y no me guardé nada yo. Y él dijo todo lo que él sintió que tenía que decir al respecto, ¿no? Quizás en ese pimponeo de tú me dices y yo te digo, no hubo necesidad de traicionar al personaje porque, No. digamos, las cartas ya estaban echadas. Exactamente, exactamente, pero eso fue un mecanismo que lo encontré ahí nomás, o sea, porque también hubo un momento donde evidentemente yo las conversaciones más álgidas y más complejas las dejé para el final, porque evidentemente si yo partía mis conversaciones con él conversando los temas más complejos, obviamente me podía perder a mi personaje. Yo también, o sea, digo, yo estoy segura que Mauricio, o sea, lo sé, que él también, que este ejercicio que tuvimos es un ejercicio de estrategia de los dos. O sea, también la escritura de este libro es un ejercicio de estrategia de él. Él jugó este juego como buena estratega que no podemos olvidar que es un comandante y yo también como escritora también jugué mis propias estrategias, ¿no? Creo que aquí nadie buscaba ganar, en ningún caso. Aquí lo que los dos queríamos era escribir un libro que nos dejara, por lo menos para mí era fundamental que yo quedara satisfecha, ¿no? Y que yo quedara satisfecha, para que yo quedara satisfecha también era importante el no traicionar, jugar con las cartas sobre la mesa, ¿no? Y eso fue lo que conseguí finalmente, pero no pensé que lo iba a lograr, esa es la verdad, no lo pensé. Pero claro, son 4 años de conversación, hay 4 años en que se va afiatando una relación también profesional. eh, claro, yo creo que los dos dimos lo mejor de los dos para poder tener un libro que a mí me gustase y que a él no le perjudicase. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Nona, qué gusto esta conversación, qué maravilla ha sido esta conversación respecto de un libro fascinante. Más allá del comandante Ramiro, muchísimo más allá de Mauricio Hernández Norambuena, también es un libro de memoria que trae, que si bien está escrito en el presente, trae el presente la historia de Chile. La historia de Chile, quizás también como ese Chile de antaño, del que vivió Mauricio, sus vivencias, ese personaje literario transformado ya en un personaje literario propiamente tal. Em, También, yo creo que también, y para quienes nos van a ver y escucharán, decir que yo creo que aquí no se escribe, Nona Fernández no escribe él para contar qué pasó, sino cómo se siente ese qué pasó, sino como ese sentimiento de lo que ocurre. Yo creo que también como, quizás como una autopsia emocional o como nuestra medium literaria, que nos trae a la memoria recuerdos que quizás hemos olvidado y que pasaron ayer absolutamente. Y Sí, aquí, y también para quienes nos verán, yo creo que quizás puede ser tentador de que muchos quieran venir por la biografía de Ramiro, pero yo creo que aquí hay algo muchísimo más profundo y muchísimo más profundo, más humano, muchísimo más allá del héroe mítico o
porque lo anoté aquí, del héroe mítico de ese marciano alto en historias que escapan de la realidad. Aquí hay muchísimo más allá, una historia humana que probablemente en este video nos van a llover los comentarios muy buenos alabando al personaje o haciéndonos pedazos a ti, a mí y al personaje, Sí, que eso eso es va a parte pasar. del juego, parte del juego. Claro, y que son bienvenidos, dejen el comentario, van a pelear solos en todo caso, así que no pasa nada. Eh, quiero de todo corazón, Nona, darte las gracias por la posibilidad de poder conversar de este libro. Es un libro fascinante, es un libro fascinante, lo que puedo decir, y quizás por eso tiene todas las loas que se ha llevado este libro en este 2025. Nona, bueno, ahora sí, en los minutos finales, la pantalla es suya para que diga lo que guste. No, Humberto, primero que nada agradecerte y agradecerte no solamente por esta entrevista, sino que también por la insistencia que has tenido con Traficantes de Cultura. Me parece que es importantísimo que tú sigas no tú, que sigamos manteniendo espacios como este. Sabemos que la cultura y la contracultura, porque a ratos, claro, este es un libro que está en random, que yo agradezco que mi editorial haya querido y se haya jugado esta apuesta conmigo, porque es una apuesta peligrosa. Yo lo sé, pero porque es una historia extraña, es una historia marciana y es una historia que incomoda muchísimo. Yo ya en estos 4 meses desde que salió yo me doy cuenta cómo incomoda, ¿no? Pero justamente porque incomoda y porque los materiales culturales tienen que incomodar, porque de eso se trata la cultura, porque de eso se trata la creación, el arte, la escritura, todo, es que yo quiero decir que te súper admiro y que me encanta que sigamos trabajando juntos en esto. Y bueno, y de Marcianos nada, está ofrendado con mucho cariño, es una historia que evidentemente habla de Mauricio, pero creo que habla de todas nosotras, habla de cómo intentamos construir una historia, si la historia es nuestra o no es nuestra, cómo nos apropiamos de ella, a quién le pertenece, podemos contarla, cómo se cuenta la historia, la gran historia, qué lugar tenemos las personas chiquititas en esa gran historia y cómo construimos un futuro y cómo es importante intentarlo todos los días. Si el sol sale por la cordillera es porque nos quiere decir que tenemos un nuevo día para intentar hacer algo por el futuro. No importa que nos equivoquemos, y ojalá no nos equivoquemos, ya nos hemos equivocado mucho, ¿no? Pero podemos intentarlo. Marciano, de Nona Fernández, libro editado por Random House, en conversación con los traficantes de cultura. Mi querida Nona, muchísimas gracias. Humberto, gracias a ti. Y saludos a todos. Y saludos, muchísimas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.